Muy bien, continuando, tenemos las técnicas de simbolización de cartografía. Una información cartográfica es cualitativa cuando describe características no numéricas. El objetivo de mapas cualitativos es mostrar la distribución espacial de un grupo de datos nominales. La información aportada por el mapa es cuantitativa cuando describe valores numéricos. Los mapas cuantitativos muestran un orden de importancia relativa y la mayoría cuantifican numéricamente las diferencias. La mayor parte de los mapas temáticos del Atlas Nacional, en el caso de España, son cuantitativos, así como el proceso que transforma la información alfanumérica en expresión gráfica se denomina simbolización cartográfica. Y tenemos, por ejemplo, técnicas de representación de datos cualitativos como mapas de datos puntuales, cuya característica es que los mapas cualitativos de datos puntuales identifican el fenómeno que lo sitúa según sus coordenadas. Los fenómenos tienen una situación espacial única en base a coordenadas x y su atributo que es representado en el mapa mediante símbolos que no deben implicar ningún tipo de jerarquía. La simbolización, los símbolos pueden ser geométricos, abstractos, pictóricos. Los símbolos pictóricos tienen la gran ventaja de ser fácilmente reconocible, evitando así recurrir constantemente a leyendas para su identificación. Se utiliza, como menciona, ya simbología conocida y de esa forma, en base a la representación, nos permite una mejor identificación y lectura del mapa. La leyenda, en el caso de la leyenda, es fundamental que se aprecie con claridad las diferentes simbologías, el color que se utiliza para cada variable y puede haber referencia textual. Mapas de datos lineales, cuyas características es que los datos lineales cualitativos se refieren a los fenómenos que tienen una forma lineal definida, como carreteras, ríos, fronteras, rutas de viaje y demás, teniendo como una simbología, teniendo como una simbología, el color y forma son las variables visuales adecuadas para diferenciar características cualitativas con elementos lineales. Como en el caso anterior teníamos elementos puntuales, en este caso tenemos elementos lineales. Tenemos que realizar la simbología en base a la línea, en base a la caracterización de las líneas y sus colores. Si se elige el color para diferenciar unas líneas de otras, se aplicará distintas variaciones de colores, procurando que su valor o claridad sea parecido para que no pueda establecerse ningún tipo de jerarquía. Y en la leyenda es fundamental que se aprecien con claridad los diferentes símbolos, el color que se utiliza para cada variable y puede haber referencia textual. Según los mapas de datos superficiales, tienen como característica que son cualitativos la información sobre la distribución de fenómenos que ocupan extensiones superficiales, como por ejemplo los clásicos son los mapas de suelos, geológicos, forestales y demás, teniendo como una simbología que nos permite distinguir las categorías cualitativas que se emplean y empleando colores en los que se varíe únicamente el tono. Y en la leyenda es fundamental que se aprecie con claridad los diferentes símbolos, el color que se utiliza para cada variable y puede haber referencia textual. Dentro de las técnicas de representación de datos cualitativos tenemos los mapas de puntos, que también ya hemos estado hablando un poco de ellos, cuyas características, el método se basa en el uso de una serie de símbolos puntuales uniformes para representar una cantidad de datos mediante la repetición de símbolo puntual. Cada punto equivale a un valor unitario, de forma que se acumulan y repiten hasta alcanzar el valor total. Estos mapas son fácilmente comprensibles, dado entendiendo, ¿no?, la simbología, y muestran de un modo efectivo la variación, localización y la distribución de un fenómeno.
Contando con una simbología convencionalmente se utiliza el punto, sin variación en una forma o tamaño, y únicamente se colocan más o menos puntos según la mayor o menor ocurrencia del fenómeno, en base a un puntillismo. Y en la leyenda, los símbolos que se utilizan en el mapa aparecen con el mismo tamaño de la leyenda, junto con la expresión textual del dato o fenómeno que representa. Los mapas de símbolos proporcionales tiene como característica que los símbolos proporcionales son los más utilizados en cartografía temática cuantitativa. Se selecciona un símbolo, ya sea círculo, cuadrado o triángulo, y se varía su tamaño en proporción a la cantidad que representa. El símbolo localiza el dato y mediante su tamaño informa acerca de la cantidad relativa de este punto. Los símbolos proporcionales se utilizan para representar cualquier tipo de dato absoluto y relativo asociado a veces a superficies. Como por ejemplo, ¿no? Para poder representar el número de sedes sociales de empresas localizadas en un país, se utiliza el círculo en forma geométrica, que informa mediante la variable de tamaño la cantidad de sedes en cada una de las localidades. Teniendo como simbolización, se puede elegir un símbolo lineal, superficial o volumétrico en el que el escalado o variación de tamaños sea clara y visible. El más utilizado es el círculo y el más difícil de comprensión es la esfera. Mapas de isolíneas, cuyas características es que una isolínea es una línea con un valor constante asociado a todos esos puntos. Un mapa de isolíneas es la representación bidimensional de un volumen suavizado mediante el uso de isolíneas que unen puntos en los que la variable toma un valor constante. El dato está en todos los puntos del espacio de forma continua, pero solo se mide en los llamados puntos de control. El uso de isolíneas es una de las técnicas más utilizadas en la cartografía para representar distribuciones continuas de datos, teniendo como una simbología que las líneas se trazan con intervalos a ser posible constantes. Además pueden colorearse los espacios interlineales con gama de colores secuenciales. Debe elegirse un grosor, perdón, y color adecuado para las líneas, y además debe considerarse la posibilidad de introducir en el mapa rótulos con los valores de las líneas, el valor del fenómeno en cada punto. En cada punto situado entre dos líneas se obtiene por interpolación. En los casos en que se tengan que dibujar numerosas líneas, se suele marcar una de ellas con un grosor mayor. Curvas maestras normalmente se hace coincidir las curvas maestras con los valores múltiplos de 10 o de 100. En la leyenda se indica el valor de la equidistancia de las isolíneas y se puede asignar un color a cada intervalo. En estos casos, los colores de los intervalos deben pertenecer a una gama suave, utilizando el valor más oscuro de la gama para los valores más altos del fenómeno. En los mapas de flujos, que tienen como características que los mapas de flujos sirven para mostrar el dinamismo de ciertos fenómenos, el movimiento se simboliza mediante una línea que une los lugares origen y final del movimiento. Algunos ejemplos podemos tener como los mapas de corrientes marinas, redes de transporte y migraciones. Como simbolización podemos encontrar que se utilizan en estos mapas son los tipos de líneas para indicar la dirección, y a menudo en forma de flechas cuando se quiere indicar el sentido del flujo. Las anchuras de las líneas de flujo deben estar escaladas proporcionalmente al valor que representan. En las leyendas pueden ser línea reglada, barra en forma de escalera, línea con valores específicos y líneas con valores de intervalo. Los mapas de coropletas se utilizan para representar fenómenos discretos asociados a unidades de numeración, generalmente superficies administrativas. Dentro de la simbolización, perdón,
La simbología superficial que se utiliza consiste en que la variación en términos de claro-oscuro de un color es importante tener en cuenta que en la percepción de un color influyen los colores que lo rodean, por lo que los colores deben distinguirse perfectamente. A simple vista, el valor numérico dentro de cada superficie o unidad de numeración se mantiene constante. En la leyenda, los intervalos representados por colores que deben corresponder a una gama de colores contrastados para su correcta identificación. Y finalmente, los cartogramas. Tenemos que los cartogramas son mapas en los que las unidades de numeración son proporcionales al dato representado, carecen de mapa base, ya que la propia base geográfica la que se convierte en su distorsión en contenido temático. Se distinguen dos tipos de cartogramas: contiguos, las unidades de numeración son adyacentes, y no contiguos, que se preservan la relación de contigüidad entre las unidades, que por lo que aparece huecos entre ellas. Y como simbolización, las unidades de numeración, los municipios, las provincias y países, son por sí mismos símbolos proporcionales, a la vez que sirven como mapas base convencionales. Y la leyenda reseña el valor de la unidad que representa la variable a estudio. Bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar en la siguiente sesión.